Mi alma adora a Cristo. Estoy bien nerviosa, hermano. Se me nota. Aleluya. Y más que están los pastores también aquí. Aleluya. Yo tenía por ahí, Señor, contrólame los nervios. Y yo dije, me voy a poner un traje largo porque las piernas empiezan. Ay, aleluya, porque uno está predicando en la casa de uno, aleluya. Es un privilegio tan grande de estar yo aquí hoy. Todos los sábados vengo a limpiar la casa del Señor, aleluya, y vengo a limpiar el altar, aleluya. Y me paro aquí, le hablo a la iglesia, aleluya, aunque esté en la, Dios está ahí, aunque esté en las sillas vacías, aleluya, le hablo a la iglesia, aleluya. Comienzo a orar, interceder, aleluya, desde aquí arriba, aleluya. Y hoy me toca este gran privilegio, aleluya, de estar aquí. Gracias a mis pastores, gracias a Cristina, gracias a ustedes que me aman, que me apoyan, aleluya. Gracias a todos, ¿verdad? Gracias le doy también al Señor, aleluya, que hoy está aquí en medio de nosotros, aleluya. Han Rivera, aleluya, ese varón que ustedes ven allí con su amada esposa Aida Santiago, aleluya. Le doy gracias a Dios porque es un privilegio tenerlo aquí, aleluya. Hacen tantos años, me conoce desde que yo tenía 15, picando para 16 años, aleluya. Y ese hombre me vio en las buenas, me vio en las malas y me vio en el piso, aleluya. Y ese hombre que ustedes ven ahí fue y sigue siendo de ayuda en mi vida terriblemente, aleluya. Ahí es donde usted sabe, cuando uno está en las malas, cuando uno está arrastrado, aleluya, en la calle, que todo el mundo te da de codo, que todo el mundo te pisotea, que todo el mundo te desprecia, aleluya. Tú encuentras a alguien, aleluya, en ese medio de ese vicio, aleluya, de esa adicción de droga, aleluya, de ese camino de perversidad, aleluya, y encontrar una mano ayuda, que de 1000, un no fue y porque no había. Porque si llega a ver, no me lo negaba tampoco, aleluya. Ese es Han Rivera, aleluya. Le pido un aplauso, aleluya, para él y su amada esposa, aleluya. Que le diga, voy a predicar en mi iglesia, aleluya. Y quisiera que tú estuvieras, aleluya. Porque ese sí que me vio, aleluya, cuando estábamos en las malas, mi esposo y yo, aleluya. Cuando andábamos en delitos y pecados, aleluya. Y siempre, siempre, siempre estuvo su mano ahí presta para ayudarnos en todo, aleluya. Y es un honor, ¿verdad?, estar aquí delante de la presencia de Dios y con ustedes aquí para exponer la palabra del Señor. Y mientras yo lo oraba al Señor toda esta semana, aleluya, yo le decía, Señor, que llevo mi testimonio. Señor, mi testimonio, porque es fácil, ¿verdad? Uno lo tiene ya como que grabadito ya el proceso en la mente y y tira y saca. Pero el Señor le plació, aleluya, que fueran las medidas de fe, que trajera la palabra de fe al pueblo de Dios, aleluya, porque yo sé que Dios va a hacer grandes cosas, aleluya, porque allí clamando en aquel cuarto yo le dije, Señor, pero yo no tengo tema para este mensaje, y el Señor me dice, ponle cumpliendo tu milagro. Aleluya. Y yo voy a esperar que Dios haga otro milagro más de tanto que ha hecho en mi vida. Aleluya. A partir de hoy. Yo no sé usted, aleluya, pero yo sé que Dios va a hacer un milagro grande en cada uno de nosotros en esta noche. Aleluya. Porque lo que necesitamos es un granito de fe como mostaza para mover el trono de Dios. Aleluya. Y la virtud de Jesucristo. Aleluya. Para sanar nuestras vidas, nuestra alma y restaurar. Aleluya. En cada uno de nosotros lo que falte de restaurar. Aleluya. Pues como decía, ¿verdad? Mi hermana, soy la hermana Jacqueline Santiago, los que no me conocen, pero todos me conocen, aleluya, aleluya, qué bendición. Y vamos, ¿verdad?, a buscar la poderosa palabra del Señor, aleluya, que se va a encontrar en la palabra en Hebreos 11:1 y el versículo 6. Es un privilegio, de verdad, se ve tan bonito desde aquí, aleluya. Pero ya mismo yo me bajo para allá, aleluya, porque me gusta allí, aleluya. Bendita sea la gloria de Jehová, como que me siento más cómoda, aleluya, como que me siento como que menos, aleluya, que me está mirando todo el mundo, aleluya. Alaba la gloria de Jehová. Ay, Padre eterno, delante de tu presencia vengo en esta hora, Señor amado, presentándome, Señor amado, delante de tu pueblo, Padre eterno. Yo sé que tú harás grandes proezas en esta noche, Padre eterno. Te pido, Espíritu Santo, que obres de manera especial en cada uno de nosotros, Padre eterno. Que comiences, Padre, a trabajar con cada uno de nosotros, Padre eterno. Mira esas peticiones que hay delante de ti, Señor amado. Necesitamos, Padre eterno, que obres en esta noche a favor de nosotros,
nosotros, Padre eterno. Tú me diste ese tema, Señor amado, Dios mío, cumpliendo tu milagro. Señor, aquí hay gente que necesitamos, Dios mío, que tú obres de manera especial, que tú te muevas a través de tu Santo Espíritu y comiences a sanar, a restaurar, a libertar, Señor amado, Dios mío, a llevarte depresiones, Señor, enfermedades, Dios mío, aleluya. En esta noche glorifícate, Padre eterno, paséate de manera especial. Ángeles ministren a nuestra vida, Señor amado, Dios mío, de manera especial, Dios mío, de norte a sur, de este a oeste. Atamos todo principado, Señor, toda potestad, toda hueste de maldad, Señor, y lo enviamos a lugares bajos, a lugares áridos, Dios mío, allá donde pertenecen, Padre eterno. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor amado, y gracias, Señor, porque yo sé que tu virtud será derramada, Padre eterno, así como hablaste, Dios mío, en aquel tiempo, así tú sigues hablando, así como sanaste en aquel tiempo, así tú sigues sanando, así como libertaste en aquel tiempo, así tú sigues libertando, Padre eterno, y yo lo creo, Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. La palabra se encuentra en Hebreos 11:1 y el capítulo 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya, Dios añada bendición a su palabra, ¿verdad? Y mientras yo le daba pinceladita al tema y al mensaje, aleluya, me venía a mi mente, aleluya, en un tiempo, se pueden sentar, en un tiempo atrás, aleluya, cuando yo pasé una prueba bien terrible con una de mis hijas, aleluya, que fue que nació de 20 semanas de gestación, aleluya, y tenía 5 meses nada más, me pesó libre y media, aleluya, y era un proceso bien difícil para mí porque le habían dado 3 días de vida, aleluya, pero el Señor le plació, aleluya, escribirme el nombre, aleluya, en la pared y con voz audible decirme, y le pondrás milagro, porque un milagro mío es, aleluya. Y en ese tiempo, aleluya, el Señor me dio este mensaje, aleluya, y verdad, y me recuerdo como hoy, aleluya, que en aquel tiempo, aleluya, empezó a ministrarme el Señor allí en aquel cuartito de mi casa, aleluya. Y empezó el Señor a ministrarme y me llevaba, aleluya, a esa remota era donde yo era pequeñita, aleluya, donde, verdad, nuestros padres inculcaban en nosotros, aleluya, cosas que nos decían y nosotros, porque como son nuestros padres, pues las creíamos todas, como, verdad, como muchos se van a identificar, aleluya, cuando te decían, acuéstate temprano, y me llevaba a ese tiempo de Navidad, acuéstate temprano porque si no te acuestas a dormir, Santa Claus no viene y te pone los regalos. Y usted lo creía. ¿Cuánto lo creían? Yo lo creía, aleluya. Lo creí muchas veces y me acostaba bien tempranito para que al otro día, cuando amaneciera, tuvieran los regalos. Igualmente con los Reyes Magos, aleluya. Pasó lo mismo. Te decían, acuéstate, vete a buscar la hierbita y pónsela y los camellos, y tu mamá esperando, velando, y tú velando a ver si con un ojo, pero te quedabas y terminabas dormido, aleluya, porque te miraban los dormidos. Pero creíamos, aleluya, que si nos acostábamos al otro día iban a venir los regalitos para nuestra vida. Y el Señor me llevaba a ese proceso, aleluya, de esas palabras de mamá y de mi papá que decían a nuestra vida. Y me llevaba el Señor y me decía, esa es la primera fe que inculcan en nosotros cuando somos niños nuestros padres. Nuestros padres se encargan de inculcar en nosotros ese granito de mostaza, ese 30% de fe, aleluya. Y aunque no son verdades, aleluya, nosotros las creíamos, aleluya. Y eso es fe, creer, aleluya, que va a pasar lo que te están diciendo, aleluya, ¿verdad? Y otra de las cosas que me llevaba el espíritu era cuando tronaba. Yo no sé si a usted le pasaba, a mí me daba mucho miedo. Y cuando ese trono venía, que eso que era un desorden terrible, aleluya. Y entonces venía tu mamá y tú con miedo y tú venía tu mamá y te pasaba la mano, no te preocupes, que eso es Dios que está haciendo limpieza allá en los cielos. Porque como cuando tu mamá limpiaba, cogía la mesa, rácata, y ese ruido por ahí para allá, pues uno asemejaba, pues uno se creía, tú sabes que era verdad, y uno se tranquilizaba, aleluya. Y esta que sí que está buena. Cuando tú hablabas malo, aleluya. O cuando decías mentiras, no hablen malo, porque papá Dios se pone triste, a papá Dios no le gusta.
No digan mentira, porque no se puede decir mentira, papá, a Dios no le gusta. No digan mentira, aleluya, porque a Dios no le gusta que uno mienta. Esa sí era verdad, aleluya, y sigue siendo verdad, aleluya. Pero qué bueno, ¿verdad? Que en ese proceso, aleluya, de esas palabras inculcaron fe en nosotros. Aleluya. Esas palabras de papá y mamá y las creíamos, aleluya, porque como era el ser que amamos, aleluya, es nuestro Padre, es la persona que está cerca de nosotros, el que nos va a cuidar, el que nos da amor, aleluya. Y uno, pues como humano, pues se acerca a su papá y cree, y a su mamá, todo lo que su papá y su mamá le dicen, aleluya, porque esas son las personas que amábamos, aleluya, y en quien teníamos nuestra confianza, aleluya. Vemos que esas palabras depositadas en nosotros produjeron fe al 30% y empezamos a creer sin ver, sin saber con certeza lo que era verdadero y lo que era mentira, aleluya. Pero qué bueno, ¿verdad? Que esa fue la primera fe, el 30% impulsada de niñito, aleluya. Tú empezaste a creer, porque usted no lo cree, usted empezó a creer, aleluya. Fue germinando esa semillita ahí dentro de usted, aleluya. Pero vamos a hablar de una fe, aleluya, porque hay 3 medidas de fe que Dios me dio el Señor aquí. Me dio la de 30, la de 60 y la de 100. Aleluya. Y mientras el Señor me hablaba a mí a través de fe, a través de la palabra, aleluya, me llevaba, aleluya, a una fe un poquito más allá, como bogar un poquito más adentro, aleluya. Y esa fe se encuentra, aleluya, y es impartida en nosotros, aleluya, por el poder del fruto del Espíritu Santo de Dios. Y la pastora lo leyó, aleluya. Y yo lo traigo hoy, ¿verdad? Que son cuando la manifestación, porque el fruto es uno, pero las manifestaciones son 9. Gozo, paz, mansedumbre, templanza, benignidad, amor, pero está la fe. Aleluya. Y esta fe de 60, aleluya, producida, ya no por las palabras de mamá, sino por esa persona tan preciosa del Espíritu Santo que emerge en nosotros, que vive en nosotros, aleluya, y empieza a fluir ese fruto del Espíritu en nosotros como creyentes, y empieza a crecer esa fe en nosotros, aleluya, de creerle a Dios, aleluya, y que leemos la palabra y le creemos al Señor, y empezamos a tener esa comunión con Dios, y empezamos a envolvernos, aleluya, en esa intimidad con el Señor, aleluya, y comenzan a pasar cosas en nuestra vida, aleluya, sucesos en nuestra vida que el Señor va haciendo que sean posibles para que tu fe aumente, aleluya. En una ocasión los discípulos le dijeron al maestro, Señor, aumenta nuestra fe, aleluya. Pues quiere decir que no solamente hay una fe, no hay solamente un nivel de fe, hay más fe, aleluya. Y lo podemos ver aquí, el Espíritu Santo produce fe en nosotros. Y lo que hablamos, lo que leemos en la palabra, lo que los otros hermanos testifican, el otro hermano predica, aleluya. Y esos sucesos que pasan en cada una de nuestras vidas, aleluya, producen fe en nuestras vidas. Y hoy, aleluya, el Señor quiere que esa fe produzca en usted el milagro que usted quiere que él haga en su vida, aleluya. En esta noche reclámele a Dios, pídale al Señor, aleluya, muéstrele al Señor, dígale al Señor que usted necesita un milagro, aleluya, porque ese proceso llegó a su vida, aleluya, y usted tal vez no sabe cómo asimilarlo, aleluya, cuando llegue ese proceso duro a nuestras vidas de enfermedad, aleluya, porque cuando llegue ese proceso de enfermedad a nuestras vidas, y cuando estoy hablando de enfermedad, vamos a poner un cáncer, aleluya, lo primero que nos viene a la mente es muerte, cáncer, muerte. Entonces a veces nos turbamos, a veces nos desesperamos, aleluya, o cuando viene ese proceso, aleluya, en nuestras vidas, con nuestro matrimonio, aleluya, que es un proceso también duro, aleluya, porque yo pasé también el proceso, aleluya, con mi matrimonio, aleluya, al punto que yo exclamé, yo le dije al pastor, ¿verdad, pastor? Ahí está el pastor, yo dije, esta vez yo me divorcio, yo no sé qué usted va a hacer con Edwin, pero yo me divorcio, yo me voy a divorciar, mañana voy para el abogado, pero yo no sabía que el pastor no divorcia, no cree en el divorcio, aleluya. Después fue que me enteré, aleluya. Y yo pasé ese proceso también. Yo puedo decir, aleluya, las vicisitudes que pasamos en los procesos, aleluya, lo fuerte que son algunos procesos, aleluya, porque ningún proceso es fácil, aleluya, pero sí con la ayuda del Señor y con la fe y los ojos puestos en nuestro Dios, aleluya, podemos superar cada obstáculo, podemos superar cada situación, podemos superar cada adversidad que viene a nuestras vidas, aleluya. Si yo llego a saber, aleluya, que en el refugio, en la oración, en el ayuno,
en la búsqueda del Señor, aleluya, y sometiéndose al Espíritu Santo de Dios, y muriendo, dejando que tu carne muera, aleluya, crucificándote juntamente con Cristo, aleluya, tú tenías la victoria y tú podías pasar las pruebas con gozo, aleluya, porque estas pruebas que han pasado a mi vida últimamente, aleluya, yo he podido atravesarlas en gozo. No es que me sienta feliz porque me mataron a mi hija, no, es que hay un gozo en mí, una tranquilidad que hubo en mí, aleluya, que depositó Cristo, aleluya, porque yo le creí la promesa que Él me hizo años atrás, aleluya, que yo siguiera caminando, que yo siguiera buscando su rostro, que de los míos se ocupaba Él, aleluya. Y yo le creí al Señor y le creo al Señor. Y te pregunto, ¿tu fe en esta hora se quedó en aquella fe que mamá te tenía que hablar y papá para impartirle en ti fe? ¿O tu fe ahora ha crecido porque llevas esa comunión con el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo, a manifestación de ese fruto, aleluya, ha depositado en ti, aleluya, fe. Una fe más alta en nivel, aleluya. Y esa fe, aleluya, que deposita el Espíritu Santo en nosotros, y tal vez te puede en esta noche identificar, aleluya, con estos personajes, aleluya, con estos acontecimientos que pasaron, aleluya, cuando Jesús predicaba, cuando Jesús estaba en su ministerio aquí en la tierra. Y vemos a un Pedro, aleluya. Tal vez te identifique en esta hora con Pedro. Pedro, que cuando estaba allí en aquella barca, aleluya, y estaba aquella noche, todo oscuro, aleluya, se presentó el maestro caminando sobre las aguas, aleluya. Y cuando llega allí a aquel bote, frente a aquel bote, y lo ve Pedro, aleluya, yo me imagino a Pedro con aquellos ojitos, aleluya, ¿será o no será? ¿Será o no será? Pero cuando ve que se acerca el maestro y ve que es el maestro, y el maestro le dice, ven Pedro, y Pedro va caminando sobre las aguas, caminando sobre las aguas, no importando cuál sea el problema, él estaba caminando sobre las aguas y con la vista fija, aleluya, en Jesucristo, aleluya. Pero ¿qué pasó con Pedro? Aleluya, que desvió su mirada, aleluya. Entonces comenzó a ver, aleluya, que estaba caminando sobre las aguas y comenzó a hundirse porque quitó la mirada del maestro, aleluya. Y así nos pasa a nosotros a veces cuando vienen los procesos, empezamos a mirar a otras cosas que no tenemos que mirar, en vez de ir a mirar el blanco de la soberana vocación, seguir caminando y seguir marchando con los ojos puestos en Jesús, con nuestra fe y nuestra confianza, aleluya, puesta delante de la presencia de Dios, aleluya. Y nos turbamos y viene la turbación, aleluya, como le pasó a Pedro, y en ese proceso a veces nos hundimos tanto, aleluya, que es imposible hasta salir de ese lugar por un corto tiempo y se nos tarda más, aleluya, en salir del proceso de lo que Dios tenía, de esa salida tan rápida, a lo mejor que podía ser un mes o 2 meses, y se tardó más, aleluya, porque comenzaste a mirar hacia otro lado y no miraste al Señor. Tal vez en esta noche se identifica con Marta, aleluya, y mientras el Espíritu me daba, aleluya, vemos a Marta, aleluya, y tú tomes a lo mejor esa posición y asumas esa posición de Marta, aleluya, y me impactaba porque Marta viene, tú sabes, como que no quiere la cosa, y le dice, ay Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. ¿Sabe? Le quiso decir, ¿sabe? Te tardaste. Tú tenías que estar aquí. ¿Sabes? Si tú, pero se lo dijo con delicadeza, con toda alevosía, aleluya, pero con esa sutileza, tú sabes, culpándolo, pero tú sabes, sacando, tú sabes, las manitos del fuego. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Le estaba echando la culpa a Jesucristo. Usted suma, resta y multiplica, se le echó los 20 a él. O sea, si tú estuvieras aquí, no se moría Lázaro. Pero qué bueno, ¿verdad? Que esa actitud no la podemos tener, aleluya. Que hoy esa actitud, si está en nosotros, tenemos que echarla afuera en el nombre de Jesucristo y confiar, aleluya, en el Dios de reyes, aleluya, en el Señor de señores, aleluya, en ese que imparte fe, que nos dejó un Espíritu Santo, que su palabra nos dice, aleluya, que Él se iba, pero que no nos iba a dejar huérfanos, que nos dio un Espíritu Santo, aleluya, que nos iba a traer convicción, que nos iba a ayudar, que nos iba a mostrar, que nos iba a revelar, que nos iba a fortalecer, aleluya, que nos iba a ayudar a resolver nuestros problemas, aleluya. O tal vez tú te identifiques, aleluya, con este personaje, que es Tomás. Ver para creer. O sea, yo tengo que ver el milagro para yo creer en Cristo.
Aleluya. Y así como Tomás, aleluya, no vamos para ningún lado. Porque es que la fe se trata de lo que tú no ves, creerlo. Tú tener la certeza de lo que tú no estás viendo se va a cumplir en tu vida, aleluya. Entonces tú estás en un patín, como dice uno, en una posición, aleluya, que entonces tú tienes que ver el milagro. No, es que el evangelio no trabaja así, Jesucristo no trabaja así. Porque somos nosotros salvos. Nosotros no estuvimos allí en la cruz del Calvario cuando le metieron los clavos. Nosotros no estuvimos allí cuando le dieron los latigazos. Nosotros no estuvimos allí cuando le pusieron la corona. Nosotros no estuvimos allí cuando le dieron su costado. Aleluya. Pero creímos. Aleluya. Y somos salvos porque hemos creído. Hemos sido redimidos porque hemos creído. Aleluya. Sin haberlo visto. Aleluya. Porque Cristo se ha revelado en nuestra vida y nos ha dado la oportunidad, aleluya, de ser salvos, de ser libertados por el poder de su gracia. Porque por fe creímos, aleluya. Y la fe nos llevó a ser libertados, aleluya, con la gracia de Cristo. Aleluya. Tal vez, ¿verdad? Tú te identifiques, aleluya, con una de estas personas, aleluya. Pero déjame decirte que en Marcos 6, aleluya, allí en Marcos 6 hay una porción bíblica que Jesucristo se encontraba en Jerusalén, aleluya, y estaba predicando allí en la multitud, aleluya, pero qué triste, aleluya, me dio tanta tristeza, aleluya, leer esta porción bíblica, porque allí, aleluya, dice la palabra que estaba asombrado. Jesucristo estaba asombrado. ¿Usted sabe lo que es asombrado? Por ahí había un tiktokero y me quedé así. Usted se imagina a Jesucristo que se quedó asombrado de la incredulidad de aquel pueblo. Y dice la palabra lo registra, que no pudo hacer mucho, salvo que salvó a algunos, no pudo hacer muchos más milagros a causa de la incredulidad. Entonces la incredulidad está produciendo en ti y causando en ti que tu milagro tú no lo veas. Por eso en esta noche el Señor quiere implantar en ti fe. Quiere levantar tu espíritu, quiere levantar tu fe, aleluya. Ay, como cuando tú empezaste en los caminos del Señor, aleluya, que todo era un sí, aleluya, que usted sabe cuando uno empieza en el camino del Señor, que le cree todo al Señor, que toda la palabra, mire, yo me leí el versículo por donde yo comencé, me metió el espíritu, aleluya, fue por el libro de Isaías, después el libro de Jeremías, después el libro de Ezequiel, aleluya, y yo todas esas palabras las cogía para mí, las hacía mías, eran mías, yo decía, esto es para mí, regocíjate y canta, adoradora de Sion, y yo, eso es para mí, eso es para mí, o la otra vez de Dios, eso es para mí, eso es para mí. Aleluya, y así tenemos que hacer en este tiempo difícil. Es difícil porque el enemigo con los afanes, con la indiferencia, con la comodidad que está poniendo en cada uno de nosotros, aleluya, con tanta distracción, aleluya, no permite ni tan siquiera, aleluya, que vayamos a un aposento, que vayamos a un rincón de nuestra casa a interceder, a orar, aleluya. Mira, mi hermano, yo le digo a usted, aleluya, yo estuve en esta iglesia, yo estoy con el pastor desde que estaban en la otra iglesia, aleluya, estaban en la otra iglesia, aleluya, y aquí llevaba un par de años en Orlando. Y yo le digo a usted, aleluya, que yo estaba quieta allí bueno, primero empecé allá, aleluya, y estaba quieta en baja, ¿sabes? No quiero predicar, no quiero hacer nada, tranquilita, voy a alimentarme, aleluya, y seguir el camino por ahí para allá, pero que había un fuego dentro de mí, que no podía quedarme tranquila. Y cuando el pastor predicaba y salía con ese versículo, con esa palabra, es que tú tienes que cambiar de actitud. ¡Pum! Un puño. Es que tú tienes que cambiar de actitud. Y yo, ay, Dios mío, que tengo que cambiar de actitud. ¿Y qué actitud que tengo que cambiar? Y cuando uno se va y se mete, aleluya, y viene buscando al Señor, aleluya, y de momento, aleluya, que tú estás en ese proceso, te dan ese golpe bajo, pan. La muerte de mi hija, aleluya, que fue que movió mis cimientos, aleluya, y me hizo recapacitar. Fue como un despertar de Dios en mi vida, aleluya, me dijo mi misma conciencia, mi mismo espíritu me habló a mí mismo, aleluya, y me dijo, pero tú vas a seguir ahí. Mientras se mueren tus hijos, te los matan. Mientras sus hijos se pierden, tú vas a seguir ahí sin hacer nada, aleluya. Mire, mi hermano, y eso fue como un fuego que me entró por la pierna, aleluya, y me subió por la cabeza, aleluya. Y me recuerdo que la hermana Keila, aleluya, estaba cantando esa hermosa alabanza. El león está aquí, su rugido suena fuerte, aleluya. Y yo sentí como Dios se llevó toda esa depresión, toda esa atadura que había en mi vida, aleluya. Yo vi como Dios me dio su mano y aquella cosa negra, ¡shum!, salió volando, aleluya. Y me acuerdo que Mara se acercó a mí, me dio un abrazo, aleluya.
aleluya. Y yo di un grito tan desgarrador, aleluya. Yo no sé cuántos se percataron aquí. Allí atrás ese grito salió como de dentro de mi ser, aleluya. Y yo fui libertada, y desde ahí para acá el Espíritu Santo ha venido obrando de manera especial en mi vida, aleluya. Ha vuelto otra vez, Dios mío, a surgir en mi vida, ayudándome, aleluya, mostrándome, inquietándome a lugar más adentro, más adentro, más adentro, más adentro. Y a veces en esa condición en la que yo me encontraba allí, aleluya, tal vez tú estás en esta hora, aleluya. Tal vez tú estás en esa condición de dejadez, aleluya. Pero yo te exhorto en esta hora que cambies esa actitud, aleluya. Que busque la presencia del Señor. Hay más para nosotros, hay más. No podemos conformarnos, aleluya, con mojarnos nuestros dedos, aleluya. No podemos conformarnos por bogar hasta la rodilla, aleluya. Tenemos que sumergirnos como la palabra que fue dada, sumergirnos como los niños, aleluya, sumergirnos en el Espíritu Santo, aleluya, en la presencia del Señor, aleluya. Y verdad, venía diciéndome el Señor, aleluya, que esa fe impartida por el Espíritu Santo en nosotros, más la que inculcó tu papá, hacen algo, aleluya. ¿Y qué pasa con eso que hacen algo? Hacen que el milagro, más tu oración, obvio, tu oración y esa fe mezcladita y esas dos uniditas, hacen como que el milagro, usted sabe, me llevaba el Señor a la computadora. Usted sabe que cuando usted quiere estar en la computadora, usted quiere un internet más flash que el microondas. Entonces, cuando usted le aprieta el botón a la computadora, aleluya, y empieza la bolita, y después te dicen loading, la bolita, loading. Pues así es que ese milagro, aleluya. El milagro está ahí porque tú pediste. Tu fe, aleluya, lo está moviendo. Tal vez como le pasó a Daniel, aleluya, que desde el primer día escucharon la oración de Daniel, fue contestada. Dios la dispuso para Daniel. Pero ¿qué pasó? En los aires había una lucha, aleluya, porque el príncipe de las tinieblas no quería que ese milagro, esa petición llegara hasta Daniel, aleluya. Y se tardó un par de días, aleluya, en llegar a esa petición. Pues con esta fe, aleluya, pasa el milagro está ahí, pero está en loading. Resta de ti, aleluya, que en esta noche lo que tú tienes es loading, en pausa, aleluya, el milagro sea hecho en esta noche para ti y para tu familia, aleluya. Y sí, no digo el moño, aleluya, porque será antes, aleluya, que no te llevo hasta acá. Mira, mi amado, cuando Dios me llevó, aleluya, a los dones del Espíritu, allí en Corintios, primera de Corintios, aleluya, 12. Y cuando yo leí que había esa fe, ese don de fe, aleluya, porque es un regalo de Dios, aleluya. Pero esta porción, aleluya, mira, me dejó impactada, aleluya, porque esta porción me llevó, aleluya, a estos milagros tan grandes que hizo el Señor, aleluya. Y vemos, aleluya, esa viuda, aleluya, que pasó por aquel proceso, aleluya, de escasez, aleluya. Pero ¿qué pasó? El Señor hizo un milagro en el acto, aleluya. Le suplió harina y aceite, aleluya. Yo no sé si tu necesidad y tu milagro en esta noche es de finanzas, pero yo sé que yo tengo un Dios, aleluya, que dice que abre las puertas de los cielos, abre las ventanas de los cielos y Él derrama bendición, raba que de la bachaya, hasta que sobreabunde, aleluya. Yo no sé si es el mismo Dios que yo le sirvo, el que usted le sirve, pero eso es un Dios que no hay sombra de variación, un Dios que no miente, que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Un Dios que estableció promesas fieles, justas y verdaderas para cada uno de nosotros, aleluya. Un Dios que te tiene en pie, aleluya, como me tiene a mí en pie, aleluya. Yo no sé si tu milagro es de finanzas, pero yo te digo que en esta noche yo pasé grandes cosas en tu vida si tú le crees a Dios. Aleluya. También vemos un Moisés, aleluya, que esa fe, aleluya, tan grande, aleluya, que produce. Y déjenme decirle que estos dones son para toda la iglesia. No es para mí nada más, es para todo aquel que lo desee, todo aquel que nos anhele. Aleluya, están dispuestos, está a la mesa. Lo que tenemos es que servirnos, aleluya. Y vemos un Moisés, aleluya, que tal vez está atravesando el valle de sombra, de muerte, aleluya, de muchas vicisitudes que usted está pasando, de muchos problemas en su familia, con sus hijos, con su esposo, con su matrimonio, aleluya, en su trabajo, aleluya, con esa enfermedad, aleluya, que tiene, aleluya. Pero ¿qué le digo el Señor? Levanta tu vara,
¿Qué tú haces orando? Es tiempo de caminar. Entonces nos paramos, aleluya, en el camino, porque nos está estorbando, nos está parando la enfermedad, nos está parando el proceso. Pero Dios no quiere que tú te pares en el proceso. Dios quiere que sigas caminando, aleluya, como primeramente se mantuvo Pedro, caminando como viendo al invisible, mirando a Dios, aleluya, para que no te hundas en este proceso. Hoy Dios nos está advirtiendo que es la fe, aleluya, la que nos va a ayudar a salir al otro lado, aleluya. Es creer en Dios sobre todas las cosas y creerle por encima de todo a Dios, aleluya. Y otro milagro que me impactaba era, ¿verdad? Para que usted sepa, aleluya, todo lo que Dios puede hacer y todo lo que Dios hace posible. Fue aquella porción bíblica que leí, que aquellas personas estaban trabajando y habían cogido un hacha prestada, aleluya. Pero qué terrible. Allí Dios permitió, porque el palo es fácil que salga y flote, pero que salga el hierro flotando. Eso lo hace Cristo solamente, eso lo hace Dios solamente. Esos son milagros espectaculares, aleluya, que están para nosotros también, aleluya. Son muchas cosas que Dios tiene para nosotros y como pueblo a veces no entendemos, aleluya, todo lo que Dios tiene para nosotros, aleluya, puesto delante de nuestros ojos, porque no hemos buscado esa comunión con Dios, porque no hemos seguido esa voluntad de Cristo en nuestra vida, porque no hemos crucificado nuestra carne juntamente con Él, porque no queremos someternos, aleluya, a la palabra del Señor, aleluya. Pero cuando retomamos las almas, aleluya, cuando vamos humillados delante de la presencia de Cristo, dice su palabra que el que se humilla, Dios lo exalta, aleluya, y que quien va allí, aleluya, Él perdona los pecados, porque es que su sangre todavía fluye, su sangre no paró allí en la cruz del Calvario, su sangre no paró con su muerte, su sangre sigue viva porque resucitó, aleluya. Y esa sangre y ese poder todavía está vigente para sanar, para salvar, para libertar. Como decía la alabanza, el Señor está aquí para sanar, para romper toda obra de maldad. Aleluya. Otro de esos milagros preciosos que hizo nuestro Señor Jesucristo es que le dio el privilegio. ¿Usted se cree que usted no lo puede hacer? Usted métase con Dios para que usted vea todo lo que usted puede hacer en el nombre de Jesucristo. Mira, allí estaba peleando Josué. Y Josué, tú sabes, los quería matar a todos. ¿Y qué hizo? Le dijo, mira, Luna, párate ¿dónde fue? En Gabaón. Y Sol, párate allá. Porque no me acuerdo ahora. Aleluya, pero sí fue un milagro, ¿verdad? Espectacular, aleluya. Que hizo, aleluya, el Señor Jesucristo y me impactaba, aleluya. Recuerda que fe es creer sin ver. No hay más nada. Tú vas a asumir a multiplicar y a restar y vas a encontrar un total. Y usted va a sumar, a restar y multiplicar y el total que vas a encontrar es la fe mueve montaña. En esta hora, ¿verdad? Dios quiere que tu fe aumente. Hagamos real la manifestación del don de fe en nosotros. Hazlo ejercer en ti, germinar en ti. Esta noche habla con Dios, dale una oportunidad, abre brecha. Aleluya, dale la oportunidad con tu fe para que Él mueva ese milagro. Ya no tenemos que esperar, aleluya, como dice aquella alabanza, de mover las aguas para que venga el ángel. No, si tenemos a nuestro sanador, tenemos escrito en la palabra que dice la palabra del Señor y te lo recalca Dios en esta hora. Y el poder de la sangre de Jesucristo te vuelve a decir en esta hora, aleluya, que allí en aquella cruz del Calvario, por aquellos latigazo, por aquella corona, por aquella herida, por aquellos clavos, aleluya, salieron llagas de su cuerpo, aleluya. Y la palabra a mí me dice en Isaías que el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, que el pecado de nuestra pacto fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra a mí me dice que allí en aquella cruz del Calvario él venció toda enfermedad y yo lo creo. ¿Por qué no lo creemos? Es que necesitamos volver a intimidar con Dios. Necesitamos volver a abrir el corazón delante de la presencia de Cristo. Tenemos que volver otra vez a leer la palabra. Tenemos que volver a apropiarnos, aleluya, de cada milagro que hay establecido en la palabra, de cada testimonio que usted escucha. Procure escuchar cosas edificantes que aumenten su fe, aleluya. Déjese de estar viendo tanta cosa que es dañina, que distrae, aleluya, que no edifica nuestra vida, aleluya. Y busque, aleluya, cosas espirituales para que sean abiertos nuestros oídos y nuestros ojos y nuestro corazón, aleluya, para coger esa fe, aleluya, que imparte el don de fe en nosotros, aleluya. Tenemos que entender, aleluya, que la fe se basa en lo que no se ve.
Es preciso que tú lo sepas en esta noche, porque el que cree y el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que le haya. Aleluya. Porque de nada vale, aleluya, que estemos aquí, aleluya, predicándote la palabra del Señor. Aleluya. Y tú no creas que Dios puede hacer el milagro en tu vida. Es que tu granito de fe, es que tu medida de fe, sea de 30, sea de 60 o sea de 100, va a producir el milagro en ti. Hoy es noche de creerle al Señor para que el Señor haga en ti lo que tú estás esperando. ¿Cuánto tiempo has estado esperando este milagro? Aleluya. Y mientras el Espíritu me hablaba en mi casa, me decía, voy a estar allí cumpliendo tu milagro. Yo no sé el tuyo, pero el mío yo me lo llevo. El mío yo me apropio. El mío yo lo cogí ya y lo declaré. De aquí yo salgo y mañana yo veo un milagro. Mañana no, hoy yo veo un milagro, aleluya, en mi vida. Y yo estoy esperando, aleluya, que Dios obre de manera especial en mi vida. Y sé que lo voy a ver, aleluya. Le voy a pedir a mi hermana Keila, aleluya, que se vaya preparando, aleluya. Mi alma adora a Cristo, aleluya. Tenemos que tener una fe inquebrantable en esta hora, para que Dios mueva, aleluya, su virtud para cada uno de nosotros, aleluya. Es que necesitamos, o que tú te crees que a Dios no le interesa que usted vaya. Mira, Dios sabe todo lo que usted piensa, Dios sabe todo lo que le va a pasar. Dios sabe aún antes de lo que tú digas, antes de que la palabra esté en tu boca, ya Dios la sabe, porque Él la sabe toda, aleluya. Pero a Él le gusta que tú vayas delante de su trono, tú te pongas la causa de tuya delante de Él, aleluya, para que Él tome, aleluya, acción en tu vida, aleluya. Mi alma alaba a Cristo, aleluya. Escucha esta alabanza para que te ministre de la manera que ministra mi vida, aleluya. Bendita sea la gloria de Jehová. Aleluya. Bendito es el poder de Dios. Déjeme pasar.